México, y como decía hace días, Dios trae gente de fuera para acá y Dios está sacando gente de acá para otras naciones. Así que, hermano, creemos que Dios nos va a seguir bendiciendo en este día. ¿Hay alguien listo para recibir la palabra de Dios? Amén o no amén. Gloria sea al Señor. Este es un momento especial, hermano, el que podamos estar en la casa del Señor. Dice el apóstol Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque las terrenales son efímeras, son pasajeras, y nuestra prioridad debe de ser Dios. Nuestra prioridad debe de ser Dios, las cosas espirituales. De hecho, hermanos, cuando leemos la Biblia, y escuche, mire este misterio encerrado en la Biblia. De hecho, cuando usted comienza leyendo la Biblia, Génesis capítulo 1, desde ahí Dios pone el orden de las cosas. Desde el primer verso de la Biblia, hermano. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted comienza a estudiar la Biblia por frases, que es una de las maneras que tenemos de estudiar la Biblia, si usted comienza a estudiar la Biblia por frases, la primera frase que usted va a tener que estudiar es Dios. En el principio, hablando ya, dejando el principio, la creación, usted va a tener que estudiar sobre Dios. Pero después de Dios, dice, creó Dios, ¿qué? Los cielos. Antes de llegar a la tierra, Dios quiere que nos detengamos en los cielos. Antes de que lleguemos a mencionar la tierra, Dios quiere que nosotros nos empapemos de lo celestial. Que estudiemos, que nos detengamos ahí en los cielos, que nos llenemos desde los cielos, que nos llenemos de las cosas celestiales, que nos llenemos de las cosas espirituales. Y ya cuando hemos estudiado los cielos, las cosas espirituales, porque los cielos tienen que ver con las cosas de arriba, entonces pasamos a estudiar lo que es la tierra. Entonces Dios desde ahí, hermano, nos está poniendo el orden de prioridad: Dios, cielo y luego tierra. Entonces por eso luego vemos en la Biblia al Señor diciéndonos que pongamos nuestra mirada en la cosa de arriba. Que sabemos que hoy, hermano, hay gente que quiere tener un ojo para arriba y otro para abajo. Parecen viscos. Pero, hermano, o miramos para arriba o miramos para abajo. Amén. Así que, mi amado hermano, es un momento especial. Ponga atención, hermano, a esta palabra que Dios trae para su vida hoy, en este día. Ahí, hermano, vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Hemos tenido toda esta semana, Dios nos ha concedido el estar ministrando toda esta semana, hermano. No hemos parado. Dios nos ha bendecido. Hemos conocido a hermanos, hemos conocido a siervos de Dios, hermano, y es un gozo eso, el poder conocer más. Aunque ya yo no lo conocía, ya éramos hermanos. Aunque usted no me conocía, hermano, ya éramos hermanos, porque en Cristo Jesús somos uno. Amén. Si se puede poner de pie, hermano, si es tan amable, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Bendito sea el Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. ¿Cuándo lo tienen? Mateo capítulo 16, vamos a leer el verso 22. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dígale a su vecino: el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es vida. Ellas harán, Señor, por lo cual tú la has enviado en esta hora. Bendícenos a través de ellas, Señor. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, hermano. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Dígale a su vecino: si me vas a decir algo, dígale a su vecino: si me vas a decir algo, me lo dice después del servicio. Amén, amén. Dígale: si me vas a decir algo, me lo dice después del servicio, Amén. porque quiero escuchar la voz de Dios. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. El evangelio de la cruz. Aleluya. En este pasaje, hermanos, y hay algo que vamos a ver unos puntos aquí, yo creo que de suma importancia para nuestra vida espiritual. Aleluya. Y yo creo que necesitamos ser direccionados, necesitamos ser, hermanos, guiados por la palabra de Dios en este tiempo. Necesitamos escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios, en medio de tanta confusión que hay en el mundo, de tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Hermanos, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Necesitamos escuchar la voz de Dios para estar lúcidos, sobrios en este tiempo de tantas tinieblas y oscuridad y cosas raras y extrañas que hay. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos, sin adulterar. Necesitamos la palabra sana, la sana enseñanza del mensaje de Dios. En este pasaje, hermano, Jesús anuncia su muerte. Y en el verso 23 dice que Pedro, tomándolo aparte, verso 22, Pedro tomándolo aparte le dijo: Señor, nada de esto te acontezca, no tienes por qué padecer, no tienes por qué ir a la cruz, no tienes por qué ir a sufrir. Pero el verso 23, hermano, dice que volviéndose Jesús dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El verso 23 nos revela a nosotros que en realidad el que estaba hablando no era Pedro, era Satanás a través de Pedro. Satanás quería, hermano, de cierta manera ministrarle a Jesús, y le dice al Señor Jesús, teniendo esto en cuenta, hermano, de que no es Pedro, de que es Satanás a través de Pedro hablando con Jesús. Vamos a ver algunos puntos aquí, porque aquí, hermano, el enemigo revela algunas de sus estrategias cuando nos quiere atacar a nosotros como cristianos. Punto número 1, el verso 22 dice: entonces Pedro, tomándolo, ¿dónde? Aparte. Ese es el primer punto que voy a compartir con usted. Siempre que el enemigo quiere traer, hermano, o casi siempre que quiere filtrar o quiere traer una oferta o una tentación, él va a buscar un momento propicio. Y casi siempre busca un momento en el que tú estés a solas, en el que tú estés solo, porque es un buen momento para traer a tu mente, traer a tu corazón aquella tentación o aquella oferta para derribarte, hermano, para hacer que tú caigas. Hay que tomar en cuenta esto, hermano, porque es una estrategia que el enemigo viene usando desde el huerto del Edén. Es una estrategia que el enemigo ha usado siempre. Hermano, las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas. Solamente él cambia las ofertas, pero su sistema es el mismo. Cuando vamos ahí al libro de Génesis, dice que mientras Eva estaba allí, Adán y Eva estaban allí, hermanos, el enemigo los miraba, el enemigo, hermano, los vigilaba, porque él tenía un plan, él tenía un propósito, quería que el hombre cayera de la gracia. Y hermano, si usted nota, él no trae la oferta, no trae la tentación cuando Adán y Eva están juntos. Un día, al parecer, Adán se fue, hermano, quizás a hacer un trabajo, porque Adán, hermano, Adán trabajaba. ¿Cuánto bendicen al Señor? No se crea que antes del hombre caer no hacía nada. No, Adán trabajaba, hermano, él se movía. Él era el administrador, hermano, de la tierra. Él era el mayordomo, hermano. Y él tenía que estar en diferentes lugares, hermano, en la tierra. Y dice, hermano, que cuando Adán salió, que Eva estaba sola, su nombre.
Cuando Eva estaba sola, fue el momento propicio para Satanás traer aquella oferta, hermano, y aquella tentación. Y usted conoce la historia, y usted sabe lo que pasó. Eva lamentablemente cayó ante esta oferta, hermano, ante esta tentación. Yo estoy seguro que si Adán estuviera ahí, quizá la historia hubiera sido otra. Pero el punto, hermano, es que el enemigo te ataca cuando tú estás solo. A veces cuando estás en esos momentos de soledad, a veces en esos momentos, hermano, el enemigo busca cómo derribarte. Hay otra historia en la Biblia. Dice que David, hermano, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice que David se quedó en el palacio. David debía de estar en el campo de batalla. David debía de estar allá peleando con sus soldados, rodeado de sus hombres de guerra. David debía de estar allá peleando las batallas de Jehová, enfrentando a los enemigos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice que David se quedó en el palacio. Y usted sabe por qué el escritor dice que David se quedó en el palacio en tiempo de guerra, para hacer énfasis de que él no debió quedarse en su casa. Y dice la Biblia, hermano, que un día de estos David se levantó, hermano, se levantó de su sueño, salió al terrado, al balcón de su palacio, y que a lo lejos alcanzó a ver, hermano, a una mujer que se estaba bañando. Y dice la Biblia, hermano, que él la vio, la codició, y no solamente eso, hermano, la mandó a buscar. Y ahí, hermano, se desató uno de los escenarios más terribles de la vida de David. David, hermano, cometió adulterio, número 1. Luego mintió, número 2. Luego cometió homicidio, número 3, hermano. Todo comenzó porque David, que debería de estar en el campo de guerra, se quedó solo en el palacio. Se quedó solo, hermano. Y se propició un momento para que el enemigo trajera aquella tentación. Hermano, y esto trayéndolo a nuestro tiempo, hay gente, hermano, que en el tiempo de guerra, ¿cuántos sabían que estamos en un tiempo de guerra? Hermano, en un tiempo como este, usted no puede quedarse en su casa. En un tiempo como este, hermano, hay que estar en la iglesia. Hay que estar en las actividades. Si hay vigilia, hay que estar en la vigilia. Si hay oración, hay que estar en la oración. Si hay servicio, hay que estar en el servicio. Decía el pastor hace rato, algunos están de vacaciones, hermano, y es lamentable, pero es la realidad en este tiempo. Hay algunos que están perseverando, pero hay otros que arrancan y no arrancan. Entonces, hermano, se propician los momentos para que Satanás los tiente y terminen cayendo. Probablemente los que no vinieron, algunos de ellos ahora mismo están en su casa haciendo ¿qué? Quizá viendo Netflix, quizá en el celular, quizá chismeando, quizá viendo cosas que no deben de ver, hermano, y propician los momentos para que Satanás, hermano, los tiente. A su nombre, a su nombre. Entonces David, hermano, se quedó en el palacio, y allí, hermano, el enemigo trajo la tentación, la oferta, y David terminó pecando. Y luego vemos las consecuencias, hermano, que todo esto acarrió en la vida de David. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Debemos de aprender esto. Quizá aquí hayan jovencitos, jovencitas que están aquí, que quizá andan de novios. Tengan cuidado, porque a veces se propicia para que estén solos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas, quizá novios, quizá dos personas del sexo opuesto, que se quedan solos, hermano, y terminan cayendo? Su nombre. Hay que tener cuidado. De pronto son novios y andan ahí por lugares oscuros, andan ahí buscando estar solos, la soledad. Cuidado, porque el enemigo no anda jugando. A su nombre. ¿Amén o no amén? ¿Seguimos o no seguimos? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Si usted es alguien que no está casado o alguien que no está casada, hay que evitar esos momentos a solas con otras personas que usted sepa que puede llegar a caer o cometer un error. Hay que tener cuidado, y a veces decimos, no, yo no voy a caer en eso, yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. El que esté firme, mire que no caiga. Recuerde que nosotros somos tentados, y cada uno de nosotros, escuche bien, tenemos una concupiscencia. Y dice el libro de Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Porque Él no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado. Pero cuando alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Su nombre. Se pusieron serios. Ay. Esto es algo que tenemos que conocer, hermano. ¿Cuántas historias no hemos escuchado?
de personas que se quedaron solos con alguien que no debieron quedarse y se le mete el diablo, hermano, y al final solamente escuchamos la historia, las horrendas historias, su nombre. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Sansón, dice la Biblia, que cuando Sansón estaba sola ahí con Dalila, recostado en las piernas de Dalila, allí le reveló su secreto. Sansón dijo: si tijera pasa por mi cabeza, por mis quedejas o por mi cabello, vendría a ser como los demás hombres. En pocas palabras, Sansón le estaba diciendo: yo he hecho un voto con Jehová, yo he hecho un pacto con Jehová, y yo no puedo cortar el pelo de mi cabeza. El día que cortara el pelo de mi cabeza, vendré a ser como los demás hombres. Porque el pecado, hermano, el pecado te hace común. El pecado nos hace como los demás hombres. Pero aquel que vive en pacto con Jehová, aquel que vive consagrado delante de Dios, no es común. Dígale a su vecino: el que vive en santidad no es común. Dígaselo. El que vive en santidad, hermano, el que vive en integridad delante de Dios no es común. Pero el pecado te hace común. El pecado te hace natural, pero el vivir en el Espíritu te hace sobrenatural. El pecado te hace ordinario, pero el vivir en el Espíritu te hace extraordinario. Oh, mi alma bendice al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y Sansón, hermano, allí en ese momento a solas, reveló su secreto. Y usted conoce la historia, hermano, qué pasó con Sansón. Hay otra historia en la Biblia, hermano, en el libro de Génesis. Hay que conocer esto, hermano, hay que conocer estas estrategias. ¿Por qué el enemigo, ahí en esa historia que leímos en Mateo, por qué Satanás llama a Jesús a solas? Para traerle esta oferta. Porque es una forma que él tiene de traer, hermano, las estrategias, de traer las ofertas. Génesis capítulo 39, verso 11. Hablando allí, hermano, de José, dice: aconteció que entró José un día a la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, es decir, estaban solos. Verso 12. Y allí lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hemos leído la historia de José, hermano. Aquí está hablando de la esposa de Potifar. José, hermano, un hombre íntegro delante de Dios, entró a hacer su trabajo, su oficio. Aquella mujer endiablada, hermano, aquella mujer con el diablo, hermano, encima, estaba incitando al hombre de Dios a pecar, a caer. Y cada día insistía y le decía a José: duerme conmigo. Pero un día, hermano, un día que no había nadie en la casa, se propició aquel momento, hermano. Él entró a hacer su trabajo y aquella mujer se le asió. Pero José, hermano, hizo lo correcto. José salió corriendo. A diferencia de Eva, a diferencia de David, a diferencia de Sansón, vemos, hermano, cómo nosotros podemos vencer la tentación. Hermano, Eva, de que la serpiente habló con ella, Eva debió de haberse ido de ahí. Porque ¿qué estaba haciendo ahí cerca de ese árbol? Si Dios le había prohibido comer de ese árbol. David, hermano, desde cuando vio a aquella mujer, hermano, él debió de haber reprendido al diablo y meterse para adentro, hermano, y no codiciar. Sansón no debió de haber estado con Dalila. Y aquí vemos, hermano, a José. Cuando ve esta situación, ¿sabe qué hizo José? Salió corriendo. Hay una sola forma de vencer la tentación, hermano: es huyendo. Todas las demás batallas se enfrentan, pero la tentación no se enfrenta. Su nombre. La tentación no se enfrenta, la tentación se huye de ella. Por eso luego vemos a Pablo diciéndole a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hermano, esta área de la vida del hombre, la carnalidad, la tentación, de lo que viene, hay que correr, hay que huir. Su nombre. Su nombre. No vaya a estar como un hermano que se paró frente a una discoteca y cuando pasó otro hermano le dijo: ¿qué haces aquí? Estoy esperando la tentación para vencerla. Su nombre. La tentación no se busca para vencerla, hermano. Hay que huir de ella. Huye de la tentación. Huye de aquello que te está tentando. Huye de aquello que te lleva a pecar. Huye de aquello. Si lo que te está llevando a pecar, si lo que te está llevando a caer es el celular, haz algo con ese celular. Si es una persona que te está llevando a pecar, haz algo, corta con eso. Hay que cortar con aquello, hermano. Hay que salir corriendo de aquello que nos hace pecar.
Hay que correr de aquello que nos hace caer, porque si no vamos a permanecer y vamos a vivir en derrota. Su nombre. Lo que tiene, hermano, lo que derriba y lo que tiene a un cristiano, a un creyente derrotado es el pecado, hermano, no es otra cosa. Pero el pecado, el enemigo siempre lo va a filtrar a través de una tentación. Y si usted se presta, si usted propicia los momentos, va a ser tentado. Su nombre. Su nombre. Hay una seriedad, hermano, que si chocan dos moscas se escucha la coalición. De pronto escucho los pasos de las hormigas que caminan ahí. Es la realidad, hermano, y nosotros vivimos con eso. El cristiano vive con eso. Todos nosotros vivimos con eso, con la tentación, hermano. Vamos a ser tentados. El Maestro Jesús fue tentado. Dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero había una diferencia, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, nosotros también somos tentados. Pero Jesús por 33 años enfrentando al pecado nunca cayó. 33 años, hermano, el enemigo le traía todo tipo de ofertas. Nunca cayó vencido ante el pecado, hermano. Si Jesús hubiera pecado por lo menos una sola vez, escuche. Si Jesús hubiera pecado por lo menos una vez, si hubiera cedido a una tentación por lo menos una vez, Jesús no resucitaría, no hubiera resucitado al tercer día. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte, dice el apóstol Pablo a Corintios, el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso luego Jesús dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado no tenía poder sobre Jesús. Por cuanto no tenía poder sobre Jesús, tampoco la muerte tenía poder sobre él. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso pudo levantarse al tercer día. De hecho, hermano, se cree que la muerte no pudo tocar a Jesús en la cruz. Jesús tuvo que darle permiso. Porque cuando Jesús está ahí en la cruz, Él dice: Padre, consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, entregó el Espíritu. Su nombre. Tuvo Él que dar el permiso, tuvo Él que entregar el Espíritu. Porque la muerte no lo podía tocar, es que no había pecado en Él. Pero ¿qué era lo que hacía que Jesús viviera esta vida? Porque era el Hijo de Dios. No, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Tenía una naturaleza humana como usted y yo. Fue tentado como usted y yo. Por eso Jesús tenía que orar, por eso Jesús tenía que ayunar, por eso Jesús tenía que vivir en una vida, hermano, de búsqueda continua, para poder someter su área humana, para poder someter su área carnal que Él tenía. Su nombre. Y si alguno no cree esto, hermano, el apóstol Juan dice: el que no confiesa que Jesucristo no vino en carne no es de Dios. Su nombre. Él vino en carne, hermano, como usted y yo, como hombre. Pero la vida que Él vivía, su consagración delante de Dios, la oración, su vida, hermano, de búsqueda, lo capacitaba cada día para poder enfrentar al diablo y enfrentar el pecado y poderse mantener íntegro. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces vamos a ser tentados. Pero ¿cómo vamos a vencer la tentación? Número uno, hay que correr de la tentación. Pero ¿cómo vamos a tener la fuerza para correr? Llevando una vida de consagración, una vida de oración delante de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Dígale a su vecino el evangelio de la cruz. Entonces ya entendemos aquí, verso 2 del capítulo 16 de Mateo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ya comprendimos, ya entendió usted esto, por qué lo tomó aparte. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Segundo punto, el enemigo siempre busca inyectar en nosotros la autocompasión. Lo voy a repetir. El enemigo busca inyectar en nosotros la autocompasión. ¿Por qué? Porque la autocompasión nos acobarda. La autocompasión, hermano, ¿qué es autocompasión? Cuando comenzamos a decir: pobrecito de mí. Ay, Señor, pobrecito de mí. Miren la prueba que estoy, miren lo que estoy pasando. Ni Job ha pasado la que estoy yo pasando.
Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Hermano, y comienza la autocompasión. Comienza la autocomiseración en nosotros. Y cuando esto comienza en nosotros, esto nos detiene. La autocompasión te detiene. La autocompasión no te deja llegar al propósito. La autocompasión no te deja llegar a la meta. La autocompasión trae miedo. La autocompasión trae temor a tu vida. Por eso vemos a Jesús diciéndole, hermano, Jesús no aceptó la autocompasión. Jesús no tuvo compasión de sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque en vez de tener compasión de sí mismo, Él tuvo compasión de nosotros. Él no tuvo compasión de sí mismo, pero tuvo compasión de nosotros. En pocas palabras, el enemigo le está diciendo, ten compasión de ti. No tienes por qué ir a la cruz. No tienes por qué permitir aquellos latigazos, porque, hermano, Jesús, con el ojo profético, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Ya Jesús había vivido, hermano, me atrevo a decir que muchas veces Jesús había visto esto como una película de cómo Él iba a ser entregado, cómo sus manos iban a ser traspasadas, cómo iba a recibir los latigazos, todo lo que iba a Él a pasar. Ya Jesús sabía. Por eso cuando está orando en Getsemaní dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero luego dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar, hermano. Ya Él sabía el sufrimiento que venía. Él sabía que era una copa amarga la que Él iba a tomar. Pero a pesar de todo esto, no tuvo compasión de sí mismo. De hecho, Jesús pudo haber dicho, es cierto, yo no tengo por qué ir a la cruz. Yo no tengo por qué ir a sufrir. Yo no he pecado. Los que pecaron fueron ellos. Los hombres fueron los que pecaron. Ellos fueron los que desobedecieron a Dios. Ellos son los que merecen la cruz. Yo no merezco la cruz. Yo no merezco ir ahí. Pero, hermano, había algo más poderoso en el corazón del Señor. Había algo llamado compasión, pero no para Él. Había algo llamado compasión por el perdido. Había algo llamado compasión por ustedes y por mí. Y por esa compasión hoy estamos aquí. Por ese amor, esa misericordia. Oh, te amo, mi amado Jesús. La autocompasión, hermano, te va a detener. La autocompasión no te va a dejar avanzar. Y hay gente que por la autocompasión se han detenido, porque se han detenido a ver su situación, a ver sus circunstancias, y se han olvidado de la recompensa que hay. Se han olvidado, hermano, de las glorias eternas que hay. Cuando David estaba, hermano, en el campo de batalla, cuando Goliat se levantó, dice que cada vez que Goliat se paraba, cada vez que Goliat se paraba para, enfrentar al pueblo, para desafiar al pueblo, usted sabe lo que miraba el pueblo de Israel. Ellos decían, mira el tamaño de este gigante, mira este paladín, mira sus armaduras, mira su alma, mira su espada, ¿quién podrá enfrentarse a él? Todo el pueblo, hermano, estaba mirando la estatura de Goliat. Pero cuando llegó David al campo de batalla, cuando llegó aquel valiente, hermano, porque hay muchos guerreros, pero hay pocos valientes, ¿sabía? En Israel en el tiempo de Goliat había muchos guerreros, pero había pocos valientes. Había un solo valiente llamado David. Y cuando aquel valiente llegó al campo de batalla, aquel valiente David no estaba mirando la estatura de Goliat. Él no estaba mirando las armas de Goliat. David llegó preguntando por la recompensa. Él no preguntó de dónde es ese gigante. David dijo, ¿qué le darán al vencedor? ¿Qué le darán a aquel que le calle la boca a ese incircunciso? ¿Qué le darán al vencedor? Y hay gente, hermano, que lo que están viendo el problema, lo que están viendo la dificultad y no están viendo la recompensa. Oh, alabado sea el Señor. Tenemos que ser como David, no mirar al gigante, no mirar las dificultades, sino que tenemos que mirar la recompensa. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gloria. Que nada de esto te acontezca. No padezcas, porque el enemigo nos va a inyectar la autocompasión para que no padezcamos por causa de la fe, para que tú no padezcas por causa de Cristo, para que tú no padezcas por causa del Evangelio, porque el padecimiento duele. Su nombre. Y usted sabe por qué hay mucha gente, hermano, hoy en la iglesia en este tiempo viviendo en la carne, porque no quieren padecer, no quieren someter su carne, hermano. No se quieren someter, y por eso, hermano, vemos la situación en muchos lugares. Hay gente que no quiere padecer, hermano. La gente no quiere padecer por su fe, por su santidad. La gente no quiere padecer. El enemigo te dice, no hay por qué pasar tanto. No, deja eso del ayuno.
Deja eso de tanto orar. ¿Quién dijo que hay que estar tanto tiempo de rodillas? ¿Quién dijo que te tienes que andar trasnochando, desvelando, orando en la madrugada? No hay que hacer eso. Cuídate, cuida tu salud. No, hombre, suena bonito. La autocompasión. Pero esto, hermano, es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Esto no es para cobarde, hermano. El cobarde no va a heredar el reino de los cielos. El que se acobarde en este camino no va a llegar, no va a alcanzar la meta. El reino de los cielos sufre violencia. Escuche bien, yo no sé si hay algún valiente aquí, pero el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes. Hay un forcejeo, hay una lucha, hay una batalla, hermano. Pero los valientes vencerán. Los valientes avanzarán. Los valientes no se detendrán. Los valientes caminarán. El cobarde se rinde. El cobarde vuelve atrás. Pero el valiente permanece firme. Aún aunque su vida, una de las características del valiente es que aunque su vida esté en juego, se para firme para defender su postura y lo que él cree. Sadrán, Mesach y Abednego le dijeron: los vamos a meter al horno. Calienten el horno, los vamos a meter ahí. Pero eran hombres íntegros, eran valientes. Ellos dijeron: no importa, nosotros no nos vamos a doblegar, nos vamos a adorar a tu Dios. Y si Dios no nos librase, de todos modos no nos vamos a postrar. Aleluya. Firmes, lucha, con carácter. Gente que sabe a dónde va y quién es su Dios. No era gente que se andaban con chipilezas y con lloriqueos. No, eran hombres de Dios, hermano. Y así Dios busca gente sólida, que se paren firmes ante el mundo, ante el sistema, ante el pecado, ante el diablo, que se puedan parar firmes con autoridad. No me voy a doblegar, no voy a ir al mundo, permaneceré hasta que Cristo venga o me vaya con él. No me voy a doblegar, no me voy a rendir. No importa que vengan golpes, vengan tempestades, yo mantendré de pie, me mantendré de pie, me mantendré firme. Aleluya. Hay poca gente, pero hay valientes. Yo sé que sí, hermano. Hay gente que por cualquier cosa ya no vienen a la iglesia, por cualquier cosa ya no ayunan, ya no oran. Pero hay otros, hermanos, que aunque reciben golpes por aquí, golpes por allá, saben quién es su Dios, saben en quién han creído. Alabado sea el Señor para siempre. El reino de los cielos sufre violencia, hermano. Usted sabe qué significa eso. Lo próximo que vamos a ver, dice el verso 16, el verso 23: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Sabe por qué esto es para valientes? Porque es una lucha diaria, es una batalla diaria. El enemigo se te va a poner enfrente para que tú no avances, para que tú no camines, pero tú tienes que pararte con la autoridad como se paró Jesús. Jesús se paró con la autoridad y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, quítate. No le estaba diciendo: permiso, déjame pasar. No, quítate. Y lo que hace falta es que hablemos con la autoridad, que nos paremos con la autoridad. Jesús no le estaba diciendo al diablo: permiso, déjame pasar. No, quítate. Aleluya. Quítate delante de mí. Gloria a Cristo. Y esto nos habla de que la iglesia debe de tener autoridad, hermano. Debemos de tener autoridad, pero el pecado ha robado la autoridad. El pecado nos roba la autoridad. Cuando hay doble vida, cuando hay pecados ocultos, no hay autoridad. Por eso hay gente que no tiene la gallardía ni la valentía de enfrentar un demonio. A veces cae alguien endemoniado: vamos por el pastor, vamos por el hermano, vamos por el hermano. Ellos no se atreven porque saben que no hay autoridad en sus vidas. Hay cosas ocultas, hay pecado, no hay autoridad. Alaba Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Con pecados ocultos no podemos reprender al diablo, hermano. Hace tiempo, hermano, pasó algo en República Dominicana. Un pastor fue a un hogar
lugar a orar por unas personas, y mientras estaba allí andaban él, su esposa y otro hermano. Y mientras estaban allí orando, hermano, cayó una persona endemoniada. Y allí estaba el pastor con su esposa luchando con ese demonio, reprendiéndolo, hermano, una batalla terrible. Y cuando aquel otro hermanito que andaba con el pastor se acercó para ponerle la mano, dice el pastor que aquella endemoniada tenía los ojos cerrados. Y cuando aquel otro hermano se iba a acercar, abrió los ojos y le dijo: tú no me pongas la mano. Si me pones la mano, le voy a decir al pastor lo que tú estás haciendo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted sabe qué hizo el hermano? Y disculpe la expresión, como el perro con la cola entre las patas, se fue a una esquinita, avergonzado. ¿Por qué? Había pecado oculto, hermano. Luego que el pastor habló con él, ¿qué pasa? ¿Qué? Había cosas ocultas ahí, una doble vida. También en otra ocasión, hermano, allá en República Dominicana, un hermano estaba reprendiendo, un evangelista estaba reprendiendo un demonio. Y mientras él le decía: sal en el nombre de Jesús, sal en el nombre de Jesús, en una que le dijo: sal, el demonio le dijo: azúcar. Y él: sal, el demonio: azúcar. Aleluya. Se estaba burlando, hermano. No había autoridad. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y me ha tocado ver que de pronto, hermano, caen personas endemoniadas, y cristianos que están ahí se van, se alejan. No se atreven a orar, no se atreven a ponerle la mano. Tienen miedo. Aleluya. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Si la Biblia, Jesús dijo: y les doy autoridad. Amén. Así es. Si la iglesia ha recibido autoridad para echar fuera demonios, para pisar serpientes, escorpiones, para hollarlos. Su nombre. Aleluya. Y Jesús con autoridad se para y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche bien esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al parecer, el enemigo había logrado inyectar la autocompasión en la vida de los demás discípulos. Al parecer, los demás discípulos habían sido, hermanos, inyectados con la autocompasión. Y Jesús logra percibir eso entre ellos. Y Jesús dice: espérense, pónganme atención, escúchenme bien. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Aleluya, gloria a Dios. Porque la autocompasión lo primero que hace es que te enfoque en ti mismo. Porque comienza a decir: ay, pobrecito de mí, ay, pobre de mí, mira cómo estoy, Dios me dejó, Dios me abandonó, pobrecito de mí, estoy pasando lo peor. Dios, Cristo vive. Su nombre. Pero cuando tú tomas tu cruz y te niegas a ti mismo, no te importa la circunstancia que tú estás pasando, porque ya no vives tú. ¿Sabe por qué hay autocompasión? Porque todavía no hemos muerto. Aleluya. Su nombre. No hemos muerto a la cruz. Pero cuando tú mueres a la carne, al mundo, que ya no vives tú no tienes compasión de ti. Aleluya. Tú no estás en primer lugar en tu vida. En primer lugar está Dios. Y Jesús enfrenta esta autocompasión y le dice: espérense, escúchenme bien. Si alguno quiere, porque el Señor nunca ha obligado a nadie, esto es para el que quiere. Amén. Nunca ha obligado a nadie el Señor. En una ocasión, mientras Jesús predicaba, daba una palabra que sonaba muy fuerte para los que estaban escuchando. Y mientras los discípulos veían que la gente se iba, porque se estaba yendo la gente, hermano, porque aquella palabra que soltaba Jesús, hermano, parecía piedra, pero era maná. Porque hay palabras que parecen piedra, pero es maná, hermano. Y mientras Jesús predicaba, que era una palabra dura, dice que la gente se comenzó a ir. Y mientras la gente se iba, los discípulos dijeron: Señor,
La gente se va. Y el Señor le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Váyanse con ellos. Santo. Aleluya. Porque yo no obligo a nadie. Cristo vive. El Señor no obliga a nadie, hermano. Amén. Esto es para el que lo quiere seguir. Amén. Amén. Aquí no hay que estar por apariencias. Aleluya. No hay que estar para que digan que aquí estoy. No hay que estar para que digan que vengo a la iglesia. No, aquí hay que estar porque yo quiero seguir a Jesús. Yo estoy aquí porque me quiero salvar. Aleluya. Alabanza. Yo estoy aquí porque estoy cargando mi cruz y voy hacia la meta. Aleluya. Si alguno quiere. ¿Hay alguien que quiere todavía? Yo sí quiero porque de eso depende mi salvación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debe de haber una autonegación. La lucha interna con nuestro primer enemigo. Nuestro primer enemigo no es el mundo ni el diablo. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Esa área natural que tenemos, la carne, es nuestro primer enemigo. Y debemos de aprender a luchar contra ello. De negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarnos a nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos, y hacer y comenzar a hacer lo que Dios quiere. Ya no es mi anhelo, es el anhelo de Dios. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Ya no es mi propósito, es el propósito de Dios. Cristo vive. Su nombre. Dios. Ay. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque hay gente que quiere venir en pos de Jesús. Quieren venir en pos de Él, pero sin negarse. Quieren ver que queremos ser bendecidos, queremos la gloria de Dios, queremos la bendición de Dios, pero sin una negación. Queremos los beneficios, su nombre. Hay que negarse, hermano. Si somos verdaderamente discípulos, debe de haber una autonegación. Y sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escuchen bien esto. Estamos en el capítulo 16. Todavía Jesús no había sido, lógicamente Jesús no había sido crucificado. Jesús no había ido a la cruz. Pero ¿por qué Jesús aquí habla de la cruz? Yo quiero que usted entienda algo. Yo quiero que usted entienda la audiencia de Jesús. Aquellos que estaban escuchando a Jesús, aquella audiencia, la multitud que estaba escuchando a Jesús en ese tiempo, hermano, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel o los judíos estaban, hermano, bajo el poder o el yugo de los romanos. Así que los romanos, todo el que se levantaba en contra de ellos, de su régimen, todo el que se levantaba en contra del gobierno de ellos, una de las formas que ellos tenían de castigar y de matar era la crucifixión. Cuando Jesús, escuche bien esto, porque hoy la cruz suena bonito, hoy la cruz suena, no suena tan sangriento como en el tiempo de Cristo, hermano, pero vamos a entender un poquito el contexto en el que Jesús está hablando esto. Cuando Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme, esto impactó, sacudió a los oyentes de Jesús. Aleluya. Porque ellos habían visto, aquella multitud había visto más de una vez a hombres pasando cuesta arriba con una cruz sobre su hombro y siendo latigados, siendo lacerados. Aquella multitud había visto innumerables veces, hermanos, cómo gente, hombres pasaban llevando una cruz, y cómo los romanos en multitudes habían crucificado a gente. Ellos estaban acostumbrados a ver personas colgadas en un madero hasta por 3 días. Aleluya. Al hablar de la cruz, no tiene el mismo impacto que tiene en nosotros, el impacto que tuvo en aquella gente, no tiene el mismo impacto en nosotros. La cruz tenía que ver con sacrificio, la cruz tenía que ver con sangre, la cruz tenía que ver con muerte, la cruz tenía que ver con sufrimiento. Aleluya. Y Jesús quiere ilustrar la realidad del Evangelio a través de la cruz.
Y Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. ¿Por qué este tema hoy, el evangelio de la cruz? Porque hoy vemos un evangelio, hermano, alrededor del mundo. Vemos un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio liviano, un evangelio sin cruz, un evangelio sin sometimiento, un evangelio sin obediencia, un evangelio sin santidad, un evangelio, hermano, sin buscar a Dios verdaderamente, un evangelio de la carne, un evangelio mundano, un evangelio diabólico, donde no te puede pasar nada. Hoy estos supuestos mega apóstoles, hermano, estos muchos están predicando hoy que si tú eres hijo de Dios no te puede pasar nada. Cristo vive, aleluya. Que si tú has sido redimida, tú no puedes pasar ninguna situación. Si tú eres una hija de Dios, no te puede pasar nada. El evangelio de la cruz, Jesús me enseña otra cosa. La cruz me enseña que van a haber dificultades. El apóstol Pedro dice que es necesario que por medio de muchas pruebas y dificultades entremos. A través de pruebas y dificultades entremos al reino de los cielos. Cristo vive, aleluya. Hay gente que a veces, hermano, que erróneamente, también yo lo hice en ocasiones, al principio de mi ministerio, yo predicaba, ven al Señor que se te van a acabar los problemas. Uno es nuestro desconocimiento, ven que se te van a acabar las dificultades. No es cierto. No es cierto, escuche bien. Al venir al Señor no se van a acabar los problemas. Por eso muchos vienen y se van, porque se le dice que se van a acabar los problemas, se le van a acabar las dificultades. No es cierto. Solo que hay una diferencia aquí. El hombre del mundo, cuando llega el problema, la dificultad, a veces piensa en agarrar un revólver, a veces agarra una pistola, se hunde en la depresión, se hunde en la tristeza. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, alzamos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies resbaladeros, no se dormirá el que guarda Israel. No se acaban los problemas, no se acaban las dificultades, pero si hay un Dios que nos ayude en medio de ellas. El fuego, el Señor, hermano, nunca ha dicho que no vamos a pasar pruebas. Lo contrario, Él dice que vamos a pasar por el fuego. Pero hay una garantía, que cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, las llamas no arderán en ti. Dios ha prometido estar con nosotros ahí, hermano. Y el evangelio verdadero, el evangelio genuino, es un evangelio de sometimiento, es un evangelio de padecimiento. Yo no creo que alguien pueda vivir en santidad, hermano, en integridad delante de Dios en este tiempo sin vivir un sometimiento, hermano, sin padecer. Aleluya. Si hay una forma de poder vivir en integridad, hermano, sin someter esta carne, hermano, sin orar, sin ayunar, enséñame, hermano, para yo buscar esa forma, porque suena atractivo. Pero en el tiempo que yo tengo en el evangelio, hermano, no hay otro método para nosotros podernos mantener en integridad delante de Dios, si no es sometiéndonos. En el sometimiento a Dios, hermano, en la autonegación. Que mi cuerpo, que mi carne no quiere, yo voy a empujar. Dice el apóstol Pedro, no golpeo como que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, me golpeo a mí mismo y me pongo bajo servidumbre a la obediencia de Cristo. Aleluya. Ese es el evangelio de la cruz, hermano. La cruz, el evangelio del padecimiento. Sabemos que hay padecimiento, pero también hay gloria. Aleluya. También hay gloria, hermano. Hay padecimiento, pero también hay gloria. Porque esta tribulación leve y momentánea producirá en nosotros cada día un eterno y más grande peso de gloria. Yo sé que hay muchos que ya soltaron la cruz, ya soltaron, pero hay otros que están caminando con ella todavía. Hay muchos que le quitaron a la cruz, pero hay otros, hermanos, que con dificultades, luchas, entienden que este evangelio es un evangelio de obediencia, sometimiento, santidad a Dios para poder ser salvos.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Habrá alguien hoy que quiera seguir? Dígale a tu vecino, no te detengas. No te detengas, dígale, dele la mano, dele la mano. Dele la mano, dele la mano, dele la mano, dele la mano. Por favor, dele la mano. No te detengas, sigue. Aleluya. Aleluya. Que el mundo nos llame anticuados, que nos llamen locos. Yo sé de dónde vengo, pero también sé para dónde voy. Su nombre. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy caminando. Pero suelta esa cruz, suelta eso. No puedo soltar la cruz. Mi maestro me dijo que si quiero seguirle, debo de llevar esa cruz. Debo de caminar. Cristo vive. La cruz que usted lleva va, hermano, de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado. Aleluya. Porque Dios nunca pondrá una carga más allá de la que nosotros podamos cargar. Por más difícil que usted vea la situación, Dios le dio la capacidad para que usted la sobrelleve. Aunque parezca que no, el problema es que a veces no estamos en el estado espiritual para enfrentar las situaciones. Su nombre. Y cuando no estamos en el estado espiritual, cuando no estamos orando, cuando no estamos en comunión con Dios, cuando vienen las dificultades, no las podemos resistir. Aleluya. ¿Sabe cómo nos deben encontrar las dificultades y los problemas? Orando. Esto fue lo que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús está en Getsemaní, con esto voy a terminar. Cuando Jesús está en Getsemaní, Jesús sabía que iba a ser entregado esa noche. Jesús se va allí a orar. Jesús sabía que esa noche Él iba a ser entregado. ¿Y usted sabe qué pasó, hermano? Dice que aquella turba, cuando llegó a aquel lugar, Jesús estaba orando. Y cuando Jesús, hermano, se levantó, que los discípulos todos dormidos se levantaron destanteados, Jesús le dijo: tranquilo, ya viene el que me entrega. Pero yo estoy preparado porque vengo de estar en la presencia. Bendito sea el Señor. Y cuando llegó aquella turba de gente, hermano, cuando llegaron todos ellos, en el libro de Juan dice que ellos dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús dijo: yo soy. Jesús no se estaba escondiendo. Aleluya. Porque el hombre de oración, la mujer de oración, le hace frente al problema. Sabemos que la tentación hay que salir corriendo de ellas. Pero cuando llegan las dificultades a nuestra vida, no hay que salir corriendo. Voy a dejar la iglesia, voy a dejar la fe, voy a dejar el ministerio. Hermano, le entrego el ministerio, hermano, ya no puedo. No, el hombre y la mujer de fe, de oración, le hace frente al problema. Y cuando llegó aquella turba donde Jesús no venía de estar dormido, no, Jesús venía de orar. Y se paró firme. ¿A quién busca? Buscamos a Jesús, el Nazareno. Y cuando Jesús dijo: yo soy, dice que todos cayeron de rodillas. Cristo vive. Aleluya. Y se volvieron a poner de pie. Y Jesús le dijo: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús, el Nazareno. Volvieron a caer de rodillas. Cristo vive. Aleluya. El hombre y la mujer de oración, cuando hay comunión, intimidad con Dios, el problema va a caer de rodillas ante ti. Aleluya. Pero para que el problema caiga de rodillas ante ti, primero tienes que estar de rodillas ante Dios. Ponte de pie en esta hora.